Shalom, mis amados hermanos. Bueno, estoy aquí porque quiero compartir con ustedes una palabra que he estado meditando estos últimos días. Y todo empezó que hablando con un hermano, estábamos recordando de algunos misioneros y de aquello que habían hecho. Y en la conversación salió acerca de Elizabeth Elliot. Y yo no me acordaba quién era ella, entonces lo busqué en el internet, en el Google. Y me salió la pequeña biografía de ella. Ella fue, y ya después me recordé que yo leí esa historia y también vi una película acerca de esa historia. Saludos, Luis, que Dios te bendiga. Y entonces Elizabeth Elliot fue una mujer de fe verdaderamente, porque ella volvió a la tribu indígena que mataron a su marido. Y bueno, eso me puso a pensar mucho, qué hubiera pasado si yo estuviera en su lugar. Y bueno, eso no me dejaba tranquila, ¿no? En mi mente, porque verdaderamente volver a aquellos asesinos, ¿no? De tu marido, de la persona que tú amabas tanto, y no solo eso, que ella no volvió solamente sola, sino que volvió con su hija. Entonces, uno diría exponer también a la niña, ¿no? Pues a una aventura como esta es bien difícil, pero bueno, Dios le dio la gracia y es una mujer de fe verdaderamente. Y bueno, les exhorto a que lean, le buscan a Elizabeth Elliot y que escuchen bueno, lean su testimonio, ¿verdad? Porque es de mucha bendición. Y bueno, después de todos estos pensamientos que estaban dentro de mí, no por casualidad, porque nada por casualidad no sucede en la Biblia, eh, me aparece todos los días en la Biblia que tengo electrónica, aparece un versículo nuevo y precisamente el de ayer era, amad a vuestros enemigos. Y yo lo leí, pero no como que no le di tanta atención, digamos así, ¿no? Pero en la mañana me puse a leer, a buscar historias. Tengo un libro que se llama Dios es grande, es en ruso, donde hay muchas historias. Y digo, no hay casualidad, sí, también a ustedes muchos saludos, no es casualidad que leí acerca de una historia que se la quiero contar así rapidito para llevar a donde yo quiero llegar. Entonces, en esa historia que leí, que pensé después contárselo a los niños, la historia dice que hubo un hombre en China que era un bandido y tenía un grupo que robaban, que hacían mucha maldad en la China, y había misioneros en el lugar donde ellos vivían. Y entonces una vez ese hombre con su banda quisieron atacar el hospital donde estaban los misioneros trabajando porque eran doctores. Y bueno, llegaron, quemaron el lugar, golpearon al doctor, al hermano misionero, pero después vino la policía, empezó, bueno, un tiroteo por ahí, y el hombre principal se fue corriendo para salvar su vida, ¿no? Pues dejando herido al doctor, dejando el hospital encendido en llamas, en fuego. Y dicen y le dice la historia que después la conciencia le empezó como que a hablarle, ¿no? Que no hizo bien, que dejó a sus súbditos, digamos así, ¿no? Pues solos. Y bueno, pasó el tiempo y el hombre vuelve a la ciudad donde estaba el hospital y ve que está quemado, entonces empieza a preguntar acerca de lo que sucedió, como si no supiera nada. Y entonces dicen que le dijeron que el doctor, aún así herido, trató de ayudar a 3 personas de esas que eran bandidas, o sea, que vinieron para saquear, o sea, no para hacer el mal, pero él mostró su amor. Y a los demás dice, no, los demás fueron muertos en el tiroteo con la policía. Y entonces el hombre le preguntaba, pero ¿dónde están estos dos que el doctor los sanó? Dice, no, pues ellos se convirtieron a la religión que se llama la religión del amor. Le decían al cristianismo la religión del amor. Y el hombre se puso a pensar y dice, ¿por qué se convirtieron a esa religión? Le preguntaba el hombre y decía, es que es imposible. El doctor, después que se quedó sin su hospital y con heridas, él se llevó a sus enfermos, los llevó a su casa y los cuidó con tanto amor que la reacción de ellos fue, pues, volverse a él, ¿no? Volverse a Dios, le decía, al Dios de esa religión de amor.
Y bueno, en fin, este hombre se convirtió a Cristo. Y bueno, después que lo leí dije, no, esa historia no se la voy a contar a los niños, voy a buscar otra historia. Y bueno, busqué otra historia, como vieron seguro el lunes, compartí con los niños otra historia, o sea, de un autobús de las dos misioneras. Y entonces eso como quedaba en mi corazón, amar al enemigo, amar al enemigo. ¿Y cómo creen? Después de tantos pensamientos, hoy en la noche veo un sueño donde estoy en esa situación. Bueno, se los voy a contar. Yo veo que de pronto a la iglesia eh, vienen unas personas malas y quieren como que matarnos, saquearnos, algo así, hacer algo malo en la casa, en la iglesia. Pero yo veo como los hermanos pelean con ellos, o sea, ¿no? Como para cuidar, ¿no? A las niñas, a las mujeres. Y entonces yo veo que dos de ellos quedaron mal, o sea, los tuvieron que llevar al hospital. No sé si fue por el golpe que le dieron, por la resistencia que le dieron los hermanos, algo así, pero estaban en el hospital. Eso sí, yo lo sabía. Y mi papá me dice, Anita, llévale comida a este hombre y al otro, ¿no? Y yo como que en el sueño decía, llevarle comida después de lo que hicieron, después que por poco dejan sin nada, por poco nos matan, y yo estaba en un conflicto. ¿Se imaginan? O sea, en el sueño yo veo la situación que yo estoy en conflicto delante de esta situación, ¿no? De la injusticia. Pero bueno, por obediencia, yo voy al hospital y veo al hombre, está acostado como que no se puede levantar. Y aún más me dicen, mira, al lado, o sea, en el mismo hospital, aquí mismo, no sé cómo se llama esos. Bueno, está acostada, hay una niña también hospitalizada. Dice que él fue el culpable de la muerte de su padre, de la muerte del padre de esa niñita. Y yo la miraba y me daba tanta lástima, esa niña era tan hermosa. Y aún más o sea, se me ardía el corazón, ¿no? Esa persona no es digna de que yo le dé la comida, porque él, por su culpa, dejó a una niña huérfana. Y bueno, se imaginan, ¿no? El conflicto que yo tenía en mi corazón. Y para más colmo, yo quiero, o sea, le traigo la comida, así bien seria, yo no hablo con él, pero solamente le traje la comida. Y él empieza como que no sé cómo decirlo, empieza a decirme, ¿qué? ¿Me quieres matar? Ahora que estoy, como decir, ¿no? En una situación que no me puedo ni mover, ¿ahora sí me quieres matar? Ah, ese es el cristianismo que tú tienes. Y yo, Señor, por favor, guarda mi corazón. Yo solamente le pedí a Dios, Señor, por favor, guarda mi corazón, porque era un deseo verdaderamente de darle un golpe a ese hombre por lo que había hecho, pero yo entendía que no lo debo hacer. Y era un conflicto, les confieso que en el sueño yo tenía un conflicto. Y solamente le decía al Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y bueno, yo sé que la gracia de Dios como que de pronto me hizo así, me hizo reflexionar, digamos así, ¿no? Y me recordé, amad a vuestros enemigos. Entonces, bueno, yo le di la comida al hombre y ya en eso me despierto. Me despierto tranquila, que en el sueño yo vencí, o sea, ¿no? Ese conflicto que yo tenía. Pero ya ahora que me desperté y todo el día, aunque estuve trabajando y haciendo cosas, estuve pensando en este sueño, estuve pensando en las palabras de Jesús y las quiero con ustedes compartir. Está en Mateos 5, 43, el versículo 43 dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis amados hermanos, verdaderamente es un llamado de Dios a llenarnos del amor de Cristo. Es imposible amar a un enemigo si Dios no está en tu corazón. Es imposible amar a una persona que hizo injusticia para contigo, para con tu familia, para con tus seres queridos, si no tienes la gracia de Dios. Y bueno, eso me puso a pensar verdaderamente. Digo, Señor, sí, es fácil saludar a los que te saludan, es fácil hacer el bien a los que te hacen el bien, o sea, a los que no tienen conflicto contigo. Pero aquellos que sí nos traen conflicto, es difícil. Y por eso el Señor nos dice, pero tú llénate de mí. Sé tú perfecta delante de Dios. Toma, toma, como decir, tómate de la gracia de Dios y actúa como lo hubiera hecho Jesús. Por eso mi exhortación, mis amados hermanos, es que nos llenemos del amor de Jesús. ¿Quién sabe qué situaciones van a venir a nuestras vidas? Y cuántos enemigos tal vez tenemos o ya ustedes tienen. Aprendamos a amar, aun cuando no lo merecen. Porque el Señor me puso a pensar, ¿acaso por algo bueno te amó Jesús? No, yo no he hecho nada que Él merezca el amor de Dios, pero Él me amó. Y todas las injusticias que hacíamos para con Dios, Él nos los perdonó. Si el Señor nos pudo amar a nosotros, amemos nosotros también a nuestros enemigos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, mis amados hermanos. Bueno, con esta pequeña exhortación, con este sueño que les conté de corazón, porque verdaderamente estuve en una situación de conflicto, aunque en sueño, pero era muy real. Yo estaba en conflicto. Yo decía, esa persona no es digna de que yo le traiga comida, no es digna de que yo le perdone. Pero el Espíritu Santo me decía, hazlo. Y bueno, gracias a Dios en el sueño yo lo perdoné, yo le di la comida, yo aguanté mis emociones, como decir, no, pues dije, no, yo voy a hacer según la voluntad de Dios, pero espero que en la realidad el Espíritu Santo nos dé su gracia para ser perfectos, amando a nuestros enemigos. Amén. Bueno, un fuerte abrazo desde aquí, desde Rusia, y espero que el Señor esté con ustedes, les llene de mucha paz. Adiós.